Querido Ezra, qué gusto escucharte. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día Luis, buen día al auditorio. Pues sí, parecería ser que el caso norteamericano nos lleva de nuevo primero, intento de comparar situaciones similares en los Estados Unidos y en nuestro país. Esta idea del no reconocimiento de resultados es sin duda una falla, diríamos, de la democracia mexicana o de los que se asumen como demócratas y realmente no lo son. Hay que recordar que en el caso norteamericano lo que se está cuestionando es básicamente el hecho de que los votos no son votos legítimos, los votos que se enviaron por correo o que se depositaron en urnas un día antes o días antes de la elección no son votos legítimos. Esto es lo que está cuestionando Donald Trump abiertamente y lo que ha intentado parar incluso el día de ayer todavía con demandas ante la Corte para que se suspendiera el conteo, claro, en aquellos estados en los que va en desventaja, no así en el caso de Arizona y de Nevada, en donde ahí sí quiere que pues se cuente todo porque ahí es donde pretende ganar algunos de los votos electorales. Lo cierto es que pues el presidente Trump lo que ha hecho es tratar ahora sí que mandar al diablo a las instituciones, algo similar a lo que sucede o sucedió en nuestro país en un momento en cuando pues la idea era clara, cuando pues las más allá de tener o no las pruebas, existía esta idea de que la conspiración por parte del adversario nos llevaba directamente a decidir abiertamente que el sistema no era un sistema confiable y que aquel que había decidido previamente que había ganado la elección se asumía como el legítimo presidente y a partir de ello descalificaba no solamente a su adversario, sino a todo el sistema en su conjunto. Y esto te lleva a una crisis institucional verdaderamente brutal, más allá de que republicanos no lo vayan a apoyar, como el propio Pence había dicho, el conteo continúa, más allá de que ya no exista por parte de muchos gobernadores republicanos. Hay que recordar, Luis, que en Estados Unidos las elecciones estatales, o sea, las elecciones que se organizan en los estados, de fraude es una acusación que estaría vinculada directamente a instancias estatales y no federales a los que está acusando, por lo menos en el caso de Georgia y en el caso de Arizona, pues son gobernadores republicanos y en ese sentido no estarían en condiciones tampoco de apoyar esta idea de un cuestionamiento legal a sus propios estados por la organización de procesos electorales, lo que sería suicida para sus carreras políticas. Ahí están, pues digamos, situaciones diferentes a las que vemos en nuestro país, donde hay un órgano central y hay una estructura federal, al menos en el tema electoral. Las implicaciones para México de lo que allí suceda, pues los hemos platicado en muchos momentos, Luis. Hay algo muy claro. Para México es conveniente tener al señor Biden por una sencilla razón, porque tienes un interlocutor confiable con el cual hablar. Lo que tú hagas de este lado de la frontera, pues es tu problemática, cómo nos organicemos, cómo planteemos la realidad del país, cómo asumamos el desafío de energías limpias o no, es un problema de México. Eso es lo que tendremos que definir internamente. Que esto no nos beneficia con alguien como Biden, por supuesto que no, porque la agenda demócrata es una agenda totalmente distinta a la que se está manejando a nuestro país, por lo menos en el tema energético, por lo menos en el tema que tiene que ver con medio ambiente. En el tema laboral hay mayores o habría mayores presiones con un presidente como Biden. Pero por otro lado, la idea de una reelección de Trump, además de lo que significaría en términos de modelos proteccionistas y problemas serios de confrontación en todo el mundo con un autócrata que estaría dispuesto a pues imponer este tipo de modelos de agresividad y de enfrentamiento por otros 4 años más, además de problemas migratorios que serían muy graves para nuestro país, la ausencia total de una opción migratoria para Estados Unidos. El problema radica en la ausencia de confiabilidad.
total y absolutamente, Luis. No se le puede confiar al señor Trump en nada porque no es un interlocutor confiable, porque al mismo tiempo que felicita a México y admira al presidente López Obrador, al mismo tiempo puede separar familias, al mismo tiempo puede decretar que su muro puede levantarse todavía con mayor fuerza o puede deportar a una mayor cantidad de personas nacionales mexicanos o de otros países hacia México, puede hacer lo que se le pegue la gana, porque esta idea de que somos muy buenos cuando estamos de su lado, lo único que provoca es una actitud de mayor sometimiento a dictados norteamericanos que son contrarios al interés nacional. En ese esquema nos estamos moviendo, Luis, y creo que es importante que si se ratifica el triunfo finalmente o se asume que Biden puede ganar, estaríamos en condiciones también de rectificar cosas internas en nuestro país, Luis. Déjame preguntarte, Esra, tú lo sabes muy bien, hay un sector importante en la población, un sector muy opositor al presidente López Obrador aquí en México, que de pronto empieza a leer este tema como pues prácticamente un avance hacia las elecciones de 2021, como el hecho de que si gana Biden, pues es la antesala de una derrota del oficialismo y también de alguna u otra manera de una disminución del populismo mexicano, de la radicalización, etcétera. Hay quien pues prácticamente está ahí ondeando una bandera de triunfo que de alguna manera tratan de leer hacia México. A veces a mí me cuesta trabajo encontrar ciertos saltos lógicos en esos argumentos, pero me gustaría preguntarte, ¿tú qué opinas sobre eso? Porque hay quien ya ve casi que en el triunfo de Biden también una cuasi derrota del oficialismo mexicano y un enterramiento de Morena, etcétera, ¿no? Yo creo que es un error total y absoluto. Nada que ver la dinámica política de nuestro país con respecto a la elección del 2021 y de ahí en adelante. Lo que aquí no se haga, se rectifique o se maneje como proyecto, en este momento, en el triunfo de Biden o de Trump, no tendrá absolutamente ningún tipo de influencia. Estamos todavía en un momento en donde la forma de enfrentarnos o de relacionarnos con los Estados Unidos tiene una dinámica propia, puede generar algún tipo de conflictos, pero aquello que no se haga en México y no tenga que ver directamente con la calidad de vida de los mexicanos, con temas como empleo, como salud, como contención de la propia pandemia, es un problema interno que no tiene absolutamente nada que ver con los Estados Unidos. Que hay cierto tipo de cosas que te pueden influir, sí, que si van a controlar allá de mayor medida el tema también de la pandemia, que si habrá una mayor especie de colaboración, no lo sé, pero son elementos que definitivamente no tienen nada que ver con la elección ni con lo que está sucediendo internamente en México. La ecuación Biden-Trump en el tema de la política interna mexicana, creo que en este momento al menos no tiene por qué ni definir ni influir de forma trascendente la decisión sobre las elecciones del 21 y todavía habría que pensar que para el 24 ya las cosas habrían cambiado. Esra Chabot, siempre un honor poder platicar contigo, tenerte en este espacio. Te mando un abrazo, Esra. Gracias a ti, Luis. Buen día. Es @EZChabot.